La bandeja salió volando antes de que nadie entendiera qué estaba pasando. El golpe metálico rebotó contra el suelo del comedor y el líquido oscuro se esparció como una mancha de petróleo entre las botas de los estudiantes. Nadie gritó. Nadie se movió. Lo único que se oyó fue la respiración pesada de algo grande, furioso, y la voz tranquila de una chica humana que decía que solo quería terminar su almuerzo en paz. Yo estaba lo bastante cerca para oler el ozono de los paneles de luz y el miedo colectivo. 4 ojos no son una bendición cuando presencian el momento exacto en que una situación normal se rompe en dos. Él era enorme, placas óseas cubriéndole el pecho, dientes diseñados para intimidar, no para masticar. Ella parecía frágil, piel sin protección natural, apenas más alta que la mesa que ahora yacía de lado. Y sin embargo, algo en su postura no encajaba. No retrocedía, no temblaba, solo observaba, como si estuviera calculando. Muchos pensaron que el peligro era él. Yo también lo pensé, hasta que mencionó a su hermano. No alzó la voz, no la insultó. Solo insinuó que sabía que existía y que podría alcanzarlo. Fue un comentario ligero, casi burlón. Pero el aire cambió. Lo sentí en las escamas de mi cuello. El ruido del comedor murió como si alguien hubiera cerrado una compuerta al vacío. La humana no gritó, no hizo amenazas. Solo dijo su nombre, el del niño, con una precisión que sonó como una coordenada fijada en un sistema de armas. Todavía había tiempo para que todo se detuviera. Ella se lo ofreció, varias veces, con una calma que confundía. Le pidió que se fuera, que lo dejara ahí, que no siguiera hablando. Era una salida digna. Nadie la habría considerado débil por aceptarla. Pero el orgullo es un veneno lento en ciertas especies. Y él ya estaba intoxicado. Cuando la empujó, el mundo se contrajo. Lo que ocurrió después fue tan rápido que mi cerebro tardó segundos en aceptar que había terminado. Un movimiento breve, preciso, no furioso, no descontrolado, clínico. El tipo de gesto que alguien practica cientos de veces para no fallar cuando de verdad importa. Él intentó responder, pero su cuerpo ya no obedecía. Cayó de rodillas primero, luego de lado, como una estructura a la que le quitaron el soporte central. Nadie entendía todavía que aquello no había sido una pelea. Había sido una decisión. La humana no celebró, no gritó, no miró alrededor buscando aprobación. Solo respiraba hondo, como alguien que acaba de correr muy lejos, o de cargar algo muy pesado. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, de descarga, como si su cuerpo estuviera apagando un sistema de emergencia. Seguridad llegó, armas listas, miradas tensas. Ella levantó las manos sin que se lo pidieran. Dijo que cooperaría. Dijo que había intentado evitarlo. Dijo que había dado advertencias claras. Y lo dijo sin rabia. Eso fue lo que más me inquietó. Porque los registros confirmaron después que era verdad. Él tenía un historial largo, ignorado demasiadas veces por conveniencia política. Denuncias archivadas, víctimas que se callaron, amenazas que nadie quiso convertir en problema oficial. Hasta que eligió a la persona equivocada y cruzó la línea equivocada. Las imágenes se difundieron. Cada ángulo, cada segundo, se vio su insistencia, sus burlas, el momento exacto en que decidió hablar del niño, la pausa mínima de la humana antes de responder. No era furia, era aceptación de que ya no había otra vía.
La decisión final fue clara: defensa propia. Volvió a clase días después. El espacio a su alrededor seguía vacío, pero no era el mismo tipo de vacío. Antes era incomodidad, ahora era respeto, mezclado con una comprensión incómoda que había estado conteniéndose todo el tiempo. Yo fui uno de los pocos que se sentó con ella, no para desafiar nada, para entender. Le pregunté por qué no actuó antes, cuando era evidente que podía. Su respuesta me persigue todavía. Porque poder hacerlo no significa que debas hacerlo. Dijo que crecer en su mundo implica aprender a controlar la fuerza, no solo a usarla. Que la verdadera prueba no es ganar, sino saber cuándo parar. Que lo más difícil no fue el movimiento final, fue cada segundo anterior en que eligió no hacerlo. La galaxia aprendió algo ese día. No sobre lo peligrosos que pueden ser los humanos, sino sobre lo peligrosos que se vuelven cuando agotas su paciencia, amenazas a los suyos y les quitas toda salida. Porque la diferencia entre un depredador y un monstruo es la elección. Y los humanos eligen ser pacíficos, hasta que ya no pueden. Y si quieres presenciar más universos donde la humanidad nunca se arrodilla, quédate con nosotros. La mayoría creyó que todo había terminado cuando se llevaron a la humana esposada con energía, cuando el cuerpo fue cubierto y el suelo limpiado, cuando el ruido volvió poco a poco al comedor, como si la vida intentara fingir normalidad. Pero lo que nadie entendía, lo que yo no entendí hasta después de ver los registros completos, era que ese momento no fue el clímax. Fue el detonante. Porque cuando alguien de un mundo letal demuestra que se contuvo, que pudo haber hecho más y no lo hizo, la pregunta deja de ser qué pasó y se convierte en qué habría pasado si no hubiera tenido ese autocontrol. Y esa pregunta empezó a viajar. Primero por la red interna de la academia, luego por foros civiles, luego por canales diplomáticos, no por morbo, sino por cálculo. Analistas de especies, estrategas de seguridad, psicólogos interestelares, todos repitiendo la misma observación inquietante. La humana no luchó para ganar, luchó para terminarlo rápido con el mínimo daño necesario. Y eso, en términos de supervivencia galáctica, es más aterrador que la violencia desatada, porque significa que existe un umbral, y que alguien fue lo bastante estúpido como para empujarlo. Las grabaciones ampliadas mostraban microdetalles que en el momento nadie vio, cómo su respiración cambió cuando mencionaron al niño, cómo su mirada dejó de enfocarse en el agresor como individuo y pasó a medir distancias, ángulos, entorno, como si su cerebro hubiera cambiado de modo. No era ira, era protocolo. Eso heló a muchos, porque la ira es impredecible. El protocolo no. El protocolo implica entrenamiento, repetición, memoria muscular, decisiones preinstaladas para cuando el margen de error es cero. Y la conclusión se filtró por la academia como una corriente fría. Ella no improvisó. Ella ejecutó. Aún así, en cada segundo previo intentó evitarlo. Y ahí estaba la paradoja que nadie sabía cómo procesar. ¿Cómo puede una especie ser capaz de neutralizar a un agresor mucho mayor en segundos? Y aún así rogar, advertir, dar oportunidades. Las especies guerreras lo interpretaban como hipocresía, las especies diplomáticas como civilización extrema. Los que venimos de mundos intermedios lo vimos como lo que era, un equilibrio peligrosísimo entre compasión y capacidad letal, y eso cambió comportamientos.
Los incidentes de acoso bajaron en la academia esa misma semana, no por reglamentos nuevos, que tardarían meses, sino por memoria reciente, porque todos habían visto que el tamaño no decide un resultado, que la biología no define el límite, que hay especies que no muestran los colmillos hasta que tocas lo que aman. Y entonces, no hay espectáculo, no hay discurso, solo una resolución rápida y silenciosa. Yo seguí observándola en días posteriores, buscando señales de orgullo, de agresividad latente, de algo que justificara el miedo colectivo. No encontré nada. La vi estudiar, comer, escuchar música con auriculares, reírse suavemente con un mensaje que seguramente venía de casa. Y eso fue lo más desconcertante de todo, que la misma persona capaz de terminar un combate en segundos fuera también la que se detenía para recoger un libro que otro estudiante dejó caer, que la mano que ejecutó una técnica perfecta fuera la que sostenía con cuidado una taza caliente para no quemarse. Esa dualidad empezó a obsesionarme, y no fui el único, porque si esa es la base de su especie, si esa mezcla de ternura y violencia contenida es lo normal para ellos, entonces la galaxia no ha estado conviviendo con una amenaza dormida, sino con una fuerza que elige activamente no ser una. Y eso implica algo aún más grande, que su mayor poder no es físico. Es la decisión constante de no usarlo. Y cuando una civilización entera funciona así, lo más prudente no es temerle. Es no darles jamás una razón para dejar de elegir la paz. El verdadero cambio no ocurrió en los pasillos ni en los informes oficiales, sino en algo mucho más silencioso. La forma en que la gente miraba a los humanos después de aquello. Antes eran curiosidades exóticas, estudiantes raros de un planeta extremo, anécdotas vivientes que se mencionaban en clases de xenobiología. Después, se convirtieron en una incógnita estratégica, no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. Los análisis que circularon entre facultades militares y diplomáticas coincidían en un punto que nadie decía en voz alta frente a cámaras. Si una sola humana joven sin armadura, sin armas en un entorno civil, pudo desactivar una amenaza mayor mientras intentaba evitarla hasta el último segundo. ¿Qué implicaba eso sobre una humanidad organizada, preparada, motivada? Pero lo más inquietante no era su capacidad ofensiva, era su umbral emocional. Los registros auditivos mostraban un patrón claro. La activación no vino por insultos, ni por intimidación física inicial, ni siquiera por humillación pública. Vino cuando se mencionó a su familia. Eso cambió el marco de todos los modelos de riesgo, porque significa que su punto de ruptura no está en el ego, está en el vínculo. Y los vínculos humanos, según los estudios, son extraordinariamente profundos, extensibles incluso a individuos que no comparten sangre, amigos, compañeros, comunidades. De pronto, los simuladores de conflicto añadieron una nueva variable. Provocar a un humano no es lo mismo que provocar a su grupo, y nadie sabía realmente dónde empezaba o terminaba ese grupo. Mientras tanto, ella seguía caminando por la academia como cualquier otra estudiante, pero cada interacción se sentía cargada de una tensión invisible. No porque fuera hostil, sino porque todos sabían ahora que bajo esa apariencia normal existía un sistema de respuesta que nadie quería activar por error. Yo la vi un día ayudar a un estudiante de especie acuática a transportar un contenedor pesado porque la gravedad le afectaba más que a nosotros. Lo hizo sin pensarlo, con naturalidad.
Y en ese gesto sencillo estaba la clave que muchos analistas pasaron por alto. La misma biología que la hacía físicamente capaz de dañar también la hacía capaz de sostener, cargar, proteger. Su fuerza cotidiana estaba orientada al cuidado, no al dominio. Eso rompía esquemas. Las especies guerreras veían la fuerza como herramienta de jerarquía, las diplomáticas como último recurso simbólico. Los humanos parecían verla como responsabilidad. Y esa diferencia empezó a alterar dinámicas sociales. Se redujeron provocaciones, sí, pero también aumentaron colaboraciones. Algunos estudiantes comenzaron a acercarse con cautela, no para desafiarla, sino para entender. Y ella, sorprendentemente, no levantó muros. Explicaba, escuchaba, bromeaba incluso, como si el incidente no la definiera, como si lo excepcional hubiera sido la violencia, no su vida diaria. Pero para mí, y para muchos observadores silenciosos, quedó una pregunta que nadie formulaba abiertamente porque daba miedo siquiera pensarla. Si una especie entera vive conteniéndose así, eligiendo a diario no usar todo lo que puede, ¿qué pasaría en un escenario donde perciban que no hay otra opción? Esa posibilidad no se convirtió en paranoia, se convirtió en prudencia, porque el recuerdo de aquel comedor, de aquel silencio previo al movimiento final, seguía vivo en todos nosotros. Y la lección no fue que los humanos son peligrosos, fue que son pacientes, y que la paciencia, cuando se agota, no anuncia su fin con gritos, solo con acción. Lo que terminó de cambiarlo todo no fue otro enfrentamiento, ni un discurso oficial, ni siquiera las reformas prometidas. Fue un detalle casi invisible que apareció días después en un informe psicológico filtrado por error a la red académica. Un documento que se suponía confidencial y que alguien, con manos temblorosas o convicciones demasiado fuertes, decidió dejar escapar. No hablaba de técnicas de combate, ni de biología extrema, ni de mundos letales. Hablaba de apego, de cómo el cerebro humano responde a las amenazas contra los suyos como si la propia existencia estuviera en juego. De cómo, para ellos, proteger no es un impulso secundario, sino una prioridad neurológica central. Y de cómo, cuando esa prioridad se activa, su capacidad de análisis no desaparece, se afila. Eso fue lo que nos heló. No era furia ciega, era claridad bajo presión. Yo leí ese informe de principio a fin, con las pupilas dilatadas y la piel erizada, y luego levanté la vista y la vi al otro lado de la sala común, riéndose con un mensaje holográfico de su familia, el sonido suave de una voz infantil repitiendo una anécdota que solo ellos entendían. Ahí estaba la clave que nadie quería admitir. No se transforman en algo distinto cuando cruzas el límite. Siguen siendo ellos. La misma persona que sonríe, que estudia, que ayuda, es la que puede actuar con precisión quirúrgica si cree que alguien al otro lado del espacio podría sufrir. Esa continuidad es lo que desarma todos nuestros modelos. Nosotros dividimos paz y violencia como estados opuestos. Ellos parecen verlos como extremos de una misma responsabilidad. Cuidar. Cuidar conversando, cuidando cargando peso, cuidando enseñando. O si no queda más salida, cuidando neutralizando una amenaza. Desde entonces, cada vez que alguien empieza a alzar la voz en la academia, no piensa en castigos administrativos, piensa en consecuencias reales, personales, irreversibles, no por miedo a la represalia institucional, sino por la comprensión nueva
de que ciertas líneas no son sociales, son existenciales. Y mientras esa idea se asienta, la humana sigue caminando entre nosotros con esa normalidad desconcertante, preguntando por tareas, quejándose del sabor de la comida, bostezando en clases largas. Nada en ella busca intimidar, y sin embargo, la lección permanece suspendida en el aire como gravedad invisible. La fuerza más peligrosa no es la que se exhibe, sino la que se contiene por elección. Porque cuando la elección se agota, no hay espectáculo ni advertencia final, solo la consecuencia inevitable de haber ignorado demasiadas oportunidades de detenerse. Con el paso de las semanas, el incidente dejó de ser un tema de pasillo y se convirtió en una especie de punto de referencia silencioso, un antes y un después que nadie mencionaba directamente, pero que todos usaban para medir el presente. Las bromas sobre especies débiles desaparecieron casi por completo. Las amenazas vacías perdieron su atractivo. Incluso los grupos más conflictivos empezaron a resolver disputas con palabras, no porque se hubieran vuelto más nobles de repente, sino porque ahora entendían algo que antes ignoraban. La escalada no siempre termina en empujones y orgullo herido. A veces termina en un suelo frío y un silencio que no se puede deshacer. Yo, que siempre observé por instinto profesional más que por valentía, noté otro cambio más sutil todavía. La humana comenzó a ser consultada. No sobre combate, curiosamente, sino sobre cooperación. Estudiantes de especies que apenas se toleraban entre sí se acercaban para preguntarle cómo mantenía la calma, cómo decidía cuándo hablar y cuándo callar, cómo distinguía entre provocación y peligro real. Y ella respondía con esa sencillez desconcertante, hablando de límites, de respiración, de pensar en consecuencias futuras en vez de satisfacción inmediata. Nadie lo dijo así, pero poco a poco se volvió evidente que la lección que dejó no fue cómo pelear, sino cómo no llegar a hacerlo. Esa es la ironía que todavía me da vueltas en la mente. El acto de violencia más rápido y decisivo que he visto generó el periodo de mayor estabilidad que ha tenido la academia desde que estoy aquí. No por miedo puro, sino por comprensión. Porque todos vimos que no hubo disfrute, ni rabia descontrolada, ni deseo de dominar. Solo una línea cruzada y una respuesta que se activó cuando ya no quedaba otra salida. Y en esa claridad, en esa ausencia de caos emocional, hay algo que obliga a pensar antes de actuar. Cada vez que escucho a alguien empezar una frase agresiva y luego detenerse a mitad de camino, sé que no es por reglamentos nuevos, ni por cámaras de seguridad. Es por la memoria de aquella tarde del sonido breve que marcó el final de una cadena de decisiones equivocadas y de la chica humana que volvió a sentarse después agotada temblando y aún así capaz de decir que ojalá él hubiera elegido marcharse. Esa frase, más que cualquier técnica, es lo que cambió el lugar, porque mostró que la verdadera diferencia no está en la capacidad de dañar, sino en el deseo constante de no tener que hacerlo. Hubo un momento, mucho después de que el ruido mediático se apagara, en que entendí que la historia no se trataba de una pelea, ni de fuerza, ni siquiera de defensa propia. Se trataba de umbrales invisibles. Empecé a notarlo en cosas pequeñas, en cómo las discusiones ahora se detenían un segundo antes de escalar, en cómo las miradas se volvían hacia salidas pacíficas casi por reflejo, como si todos hubiéramos desarrollado un nuevo instinto colectivo.
Nadie quería ser la próxima variable que empujara a alguien más allá de su límite. Y en el centro de todo, sin pretenderlo, estaba ella, caminando con libros bajo el brazo, quejándose del horario de clases, enviando mensajes a casa como cualquier estudiante lejos de su mundo. La contradicción era lo que más atrapaba la mente. Alguien capaz de actuar con precisión letal en segundos, y que aún así prefería explicar un concepto 2 veces antes que perder la paciencia. Eso rompía nuestras categorías mentales. Nos obligaba a admitir que habíamos simplificado demasiado a las especies, que habíamos confundido apariencia con capacidad, calma con debilidad, paciencia con pasividad. La verdad era más incómoda y a la vez más esperanzadora. La contención no es ausencia de poder, es poder bajo control. Y cuando una civilización entera se construye alrededor de esa idea, el equilibrio galáctico se redefine sin disparar un solo tiro. Porque la disuasión más efectiva no es la amenaza constante, sino la certeza de que, si cruzas la línea correcta, la respuesta será final, precisa y sin espectáculo. Esa certeza empezó a circular entre nosotros como una ley no escrita, y con ella llegó algo inesperado. Más cuidado, más diálogo, más conciencia de las consecuencias. Tal vez por primera vez, muchas especies entendieron que la fuerza no es el opuesto de la paz, sino su guardián silencioso cuando está en manos de quien prefiere no usarla. Y esa comprensión, nacida de un momento que nadie quería presenciar, pero que todos necesitábamos ver, siguió creciendo, extendiéndose más allá de la academia, viajando con cada estudiante que regresaba a su sistema natal, llevando consigo una historia que no hablaba de dominación, sino de elección. Con el tiempo la historia dejó de contarse como un incidente y empezó a narrarse como una advertencia suave, casi filosófica, algo que se compartía en voz baja entre estudiantes de primer ciclo, no para asustarlos, sino para enseñarles algo que ningún manual oficial explicaba bien: que hay especies cuyo mayor rasgo no es la agresión, sino la responsabilidad que sienten al poseer la capacidad de ejercerla. Yo mismo me descubrí repitiendo la frase una y otra vez cuando alguien nuevo preguntaba qué había pasado realmente aquel día, y siempre terminaba en el mismo punto, en la parte que más incomoda porque obliga a mirarse por dentro. Ella no ganó porque fuera más fuerte. Ganó porque decidió que ya no podía seguir evitando hacerlo. Ese matiz se volvió el centro de todas las conversaciones serias. Profesores lo usaban como ejemplo en clases de ética interestelar. Analistas lo citaban al hablar de equilibrio de poder. Incluso delegaciones visitantes pedían acceso al caso como material de estudio. Y mientras tanto, la humana seguía viviendo su vida sin aura de heroína ni de amenaza, como si todo aquello fuera solo una página difícil que prefería no releer. Pero cada vez que alguien se cruzaba con su mirada tranquila, había un reconocimiento tácito. Ahí camina alguien que sabe exactamente de qué es capaz, y aún así elige cada día no demostrarlo. Esa elección diaria, repetida miles de veces por millones de individuos de su especie, empezó a percibirse como una fuerza cultural más grande que cualquier flota o arma. Porque implica una disciplina interna que no depende de órdenes externas. Y eso es lo que más pesa cuando se piensa en el futuro. Una civilización que no necesita supervisión constante para contenerse, que entiende que el verdadero poder no es dominar, sino proteger sin perder la humanidad en el proceso.
Tal vez por eso cuando recuerdo el sonido seco que marcó el final de aquella confrontación, ya no lo oigo solo como violencia. Lo oigo como el punto exacto donde alguien dejó claro que había hecho todo lo posible por evitarlo. Y en esa frontera entre la paciencia agotada y la acción inevitable se encuentra la lección que todavía nos acompaña. No subestimar la calma, no confundir amabilidad con fragilidad y sobre todo no forzar a nadie a cruzar un límite del que no hay regreso. Años después, cuando nuevos estudiantes preguntan por qué la academia es más tranquila que otras instituciones de la galaxia, nadie señala cámaras, reglamentos ni patrullas de seguridad. Señalan una idea. Una historia que se convirtió en referencia moral sin que nadie la planeara. Porque lo que ocurrió aquel día dejó de pertenecer a un expediente y pasó a formar parte de la conciencia colectiva. El entendimiento de que la verdadera línea roja no es legal, es humana. Que hay seres que soportarán insultos, presión social, aislamiento, incomodidad, pero no la amenaza contra los suyos. Y que cuando esa línea se cruza, la respuesta no nace del odio, sino de una convicción profunda de proteger. Esa diferencia cambió la forma en que nos vemos entre especies. Nos obligó a aceptar que la apariencia no revela el alcance, que la calma no significa incapacidad, y que la mayor señal de fuerza puede ser, paradójicamente, la negativa constante a usarla. La humana terminó sus estudios. Se graduó sin ceremonias especiales, sin discursos sobre lo ocurrido. Se fue como llegó, discreta, llevando consigo libros, recuerdos y la voz de su familia en el comunicador. Pero su paso dejó algo más duradero que cualquier trofeo. Dejó un estándar invisible. Uno que susurra en cada discusión a punto de escalar, en cada gesto de burla que se detiene antes de nacer, en cada decisión de dar un paso atrás en lugar de empujar. Nos recordó que el poder sin control es terror. Pero el poder contenido por elección es civilización, y tal vez esa sea la verdadera razón por la que su especie inquieta tanto y al mismo tiempo inspira respeto, porque nos mostró que la paz no es la ausencia de fuerza, sino su forma más elevada. Así que si alguna vez te cruzas con alguien que parece tranquilo en medio del caos, alguien que escucha más de lo que habla y advierte antes de actuar, no lo confundas con debilidad. Puede que estés frente a alguien que ya decidió 1000 veces no cruzar su propio límite y que espera no tener que hacerlo nunca. Y si quieres seguir explorando historias donde la humanidad demuestra que su mayor poder es la elección de proteger antes que destruir, quédate con nosotros.